Muy buen día, Dios te bendiga, qué gusto volverte a ver nuevamente y pues estamos aquí listos para poder traer la palabra de Dios y oramos al Señor que pueda bendecir y fortalecer tu vida. Quiero invitarte que sigamos con nuestra lección del carácter cristiano y vamos con nuestra lección número 4. Estamos estudiando o meditando en la carta del apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 5, donde hemos estado meditando parte de la formación del carácter que cada cristiano necesita para poder enfrentar la vida. Por favor, te invito a que me acompañes ahí. La Biblia dice en 2 de Pedro 1:5, y vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y escuche bien, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El creyente y la paciencia. ¿Cómo podemos desarrollar o cuál es otra parte del carácter del creyente? Se llama paciencia. La fe es la confianza que nosotros tenemos en el Señor, y según el verso que estamos leyendo, a esta fe se le tiene que poner acciones que avalan que somos cristianos. Tú dices, yo soy cristiano, yo digo, yo soy cristiano, pero no solamente es decirlo, sino ahora esa fe que nosotros confesamos con nuestra boca tiene que ser avalada por acciones diarias en nuestro continuo caminar en esta tierra. Ahora, esta fe hay que alimentarla o añadirle las cosas que hemos estado hablando durante las últimas semanas, como es virtud, conocimiento y dominio propio. Hablamos de la virtud como una calidad moral y nos referimos que son conductas correctas que a mi fe yo tengo que añadirle. Después vimos el conocimiento. Y a nuestra fe hay que añadirle el conocimiento que nos lleva a poner en práctica la sabiduría de Dios que estamos aprendiendo, de tal manera de poder enfrentar las situaciones cotidianas. Y el dominio propio, hablamos del control sobre nosotros mismos, que se traduce también como templanza. Ahora, en esta mañana, o en este día, mejor dicho, vamos a hablar acerca de la paciencia. La palabra que se traduce al español como paciencia es la palabra griega hupomone. Literalmente quiere decir permanecer bajo. Y la idea de hupomone es mantenernos o permanecer firmes bajo presiones de toda índole. La paciencia no es aquella paciencia que hace a los creyentes arrastrar los pies. Cuando nos referimos a la presencia desde el punto de vista bíblico, desde el original griego, quiere decir permanecer bajo, y se refiere a permanecer firme bajo las presiones de la vida de todo tipo. Las presiones casi siempre causan aflicción, dolor e incluso desesperación. Ahora, siempre es sumamente importante profundizar en estos temas, porque es profundizando que podemos descubrir estas verdades que nos ayudan a desarrollar el carácter cristiano que necesitamos para caminar en esta vida. Ahora, los tiempos que estamos viviendo, tú y yo lo sabemos, requieren un carácter sólido.
No podemos ser cristianos blandengues, no podemos ser cristianos flojos, no podemos ser cristianos que seamos llevados de aquí para allá. Necesitamos desarrollar un carácter sólido para enfrentar los retos y para enfrentar las situaciones que en este 2021 estamos enfrentando como nación y a nivel mundial. Así que lo primero que tenemos que aprender es que la paciencia no es un don. La paciencia es una virtud que cada uno de nosotros tenemos que ir desarrollando. Y este desarrollo se inicia desde el primer día de nuestra conversión. La Biblia dice que la paciencia se va desarrollando poco a poco. La Biblia enseña que la paciencia se va generando cuando tú y yo estamos bajo presión y bajo pruebas. Las pruebas a muchos creyentes los hacen maldecir, los hacen salir huyendo, los hacen desanimarse. Pero las Escrituras nos muestran que es esta prueba y esta aflicción lo que produce en nosotros paciencia, y esta paciencia se va generando cuando tú y yo estamos bajo las presiones de la vida, estamos bajo los problemas de la vida, estamos bajo las circunstancias adversas que día con día tenemos que nosotros enfrentar en nuestro diario vivir. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 2, hablando de este mismo tema. Dice la Biblia: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estamos diciendo que la prueba se va generando cuando estamos bajo presiones, cuando estamos bajo las pruebas. Ahora Santiago dice a la iglesia: hermanos, tened sumo gozo. O sea, ¿cómo uno puede tener sumo gozo cuando está en diversas pruebas? Ahora, mire, la palabra prueba se refiere a situaciones en nuestra vida diaria. Situaciones que Dios permite para saber qué tipo de fe es la tuya y la mía. Porque cuando el mar está como un plato, todos somos cristianos. Pero es en el momento en que vienen las olas de la vida, cuando vienen las tempestades de las circunstancias, que verdaderamente demostramos qué tipo de fe tenemos. Y estas pruebas que Santiago dice se refieren a esas situaciones diarias, esas adversidades diarias, esas cosas que nos hacen llorar, que nos quitan el sueño, que nos preocupan, pero que Dios permite para saber qué tipo de fe tenemos, si tenemos una fe verdadera o una fe falsa. Esta prueba nunca es para destruir nuestra fe, sino todo lo contrario. Esta prueba viene a tu vida y a la mía para fortalecerla, para hacerla más grande, para que nuestra fe madure. Mire lo que sigue diciendo Santiago en el 1:3. Dice: sabiendo, y esta palabra sabiendo podemos traducirla como entendiendo, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba, cuando tu fe es probada, esto va a producir, esto va a generar paciencia. Por eso es que todo cristiano debe saber y debe entender que la prueba de nuestra fe requiere ser perfeccionada, requiere desarrollarse, y todo esto va a ayudarnos para desarrollar un carácter cristiano en nosotros. Esta prueba produce algo bueno en todo creyente, se llama paciencia. Otra vez, paciencia, hupomone, permanecer bajo. ¿Qué significa? Las situaciones del diario vivir, permanecer bajo las situaciones del diario vivir, en fe, o sea, en fortaleza, mantenernos perseverando ahí, bendito el Señor. Miren lo que dice Santiago ahí mismo en el 1:4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que en este periodo de formación, todos, tú y yo y todos, somos como niños.
Y de la misma manera que nosotros a nuestros hijos aplicamos disciplina. Hay dos tipos de disciplina, la disciplina formativa y la disciplina correctiva. Y a nuestros hijos tenemos que aplicarles tanto disciplina formativa como disciplina correctiva, con el propósito de enseñarles a obedecer, con el propósito de enseñarlos a ser educados, a respetar, a que sepan comportarse, a que sepan hablar. Y así como a nuestros niños no les gusta la disciplina, como cristianos no nos gusta la disciplina. Pero por eso el escritor a los hebreos hablaba de eso. Dice Hebreos 12:7, si soportáis, esa palabra soportáis es la misma que estamos estudiando, hupomone. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Entonces no podemos olvidar esta parte. Dios quiere formar en ti y en mí esa paciencia. La paciencia se necesita para enfrentar todo tipo de circunstancias. Ahora, en este tiempo de pandemia, la pandemia sirvió a los cristianos para mostrar verdaderamente quiénes eran cristianos y quiénes no. Porque ahora que se cerraron las iglesias, mucha gente ya no regresó cuando se abrieron, porque la pandemia vino a mostrar qué tipo de fe hemos estado desarrollando. Así que esta paciencia, hupomone, se necesita para todo tipo de circunstancias, aún para esas pruebas que aparentemente son injustas. Y aun cuando son injustas, nada se sale del control de Dios. Y eso es algo que tenemos que aprender claramente. Así que la disciplina, la prueba va a desarrollar en nosotros como cristianos paciencia. Y necesitamos paciencia para caminar de una manera sólida. Por eso el escritor a los hebreos, cuando escribe a ellos, habla acerca de que los cristianos pudieran estar firmes, pudieran mantenerse firmes, ya que ellos estaban bajo una presión terrible, los cristianos hebreos. Entonces, por eso es que Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, con persistencia, con perseverancia, hupomone, la carrera que tenemos por delante. El escritor a los hebreos tenía en mente que la vida cristiana es como una carrera en un estadio. Y sabes que los corredores van corriendo y muchos de ellos quieren ya soltar la toalla, quieren rendirse. Pero para eso se necesita paciencia, para mantenerse en la carrera. Así que la vida cristiana, no lo olvidemos, es una carrera. Y esta carrera que tú y yo estamos corriendo tiene un sinfín de obstáculos. Por eso es importante que en la formación del carácter cristiano tengamos en cuenta esto. Se llama paciencia, hupomone. En esta carrera hay aflicciones. Por eso es que necesitamos paciencia, porque el Señor está formando esa paciencia en nosotros. Hupomone, paciencia, está asociada con tribulación, con sufrimiento y con dolor. Por eso día a día tenemos que tú y yo ser ejercitados en la paciencia. El escritor a Pablo, a los romanos, en el 5:1, miren lo que dice: justificados pues por
escuela de la tribulación, pero la tribulación y la prueba va a forjar en ti y en mí paciencia, hupomone. Dios se encarga de ejercitarnos en la paciencia día con día, y cada situación por la que vives tiene ese propósito. Por eso es que la Biblia habla de aflicciones. Las aflicciones y la paciencia van juntos. La paciencia es un fruto que cada cristiano debe de dar. Según Gálatas 5:22, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aquí encontramos la palabra paciencia, pero paciencia en este versículo no es hupomone, sino aparece otra palabra griega, macrotumia, que quiere decir paciencia extrema. O sea, se refiere a una persona que es constante y no se rinde. Macrotumia se refiere a una persona que en medio de la aflicción y en medio de la lucha y en medio de la tribulación no se rinde, se mantiene firme. Esa paciencia extrema nos lleva a cumplir la promesa de Dios. Por eso tenemos que aprender que Dios está tratando con nuestra vida. Hay un periodo donde viene la prueba y es necesario desarrollar paciencia. Es ahí donde desarrollamos hupomone, que es estar bajo la presión fuerte, con el propósito de llevarnos a la macrotumia, que es una paciencia extrema. Así que esperando que esta palabra pueda fortalecer tu vida, quiero decirte que esto tenemos que ejercitarlo diariamente, continuamente, constantemente, y es siempre por medio de las aflicciones. Te invito, amado hermano, a desarrollar hupomone en tu vida. Esto es parte del carácter cristiano. ¿Entiendes por qué muchos cristianos, cuando viene la aflicción, salen huyendo? ¿Entiendes por qué muchos creyentes, cuando viene la prueba, en lugar de bendecir, empiezan a maldecir? ¿Entiendes por qué cuando viene la prueba y la aflicción, muchos desertan? Porque es importante, tenemos que desarrollar paciencia. Esto es parte del carácter cristiano. Así que, hermano, ten fe y ten confianza. Si tú estás pasando por esa batalla hoy, Dios habla tu vida. Quiero orar por ti. Amado Dios, yo te doy gracias en este día por tu infinito amor, fidelidad y misericordia. Gracias por la audiencia, Señor, por los que han tenido a bien abrir su casa para que esta palabra vaya hasta sus hogares. Y yo sé que en medio de ellos hay gente que está en medio de una situación y que han orado: no entiendo por qué me está pasando esto. Bueno, Señor, yo sé que esa es la respuesta a esa oración. Te pido que dentro de esta audiencia, por las redes sociales, hay muchos que están pasando situaciones. Te pido que los ayudes. Te pido que los fortalezcas. No que quites la prueba, sino que les des hupomone, macrotumia, paciencia para mantenerse firmes. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios te bendiga. Nos vemos pronto.